Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer este bolso que hemos combinado esta tela de flores con el bichifucsia que ha quedado súper bonito. Como veis, se puede llevar abierto o así rizado a modo de bombonera. Tenéis las dos opciones. Viene súper completo, lleva dentro sus bolsillos y la verdad que me gusta mucho cómo ha quedado súper mono. Así es que nada, espero que os guste, que os animéis a hacerlo y venga, vamos a coser. Estos son los materiales que vamos a utilizar para el proyecto de hoy. Vamos a utilizar fieltro como estabilizador para el bolso. Si no tenéis, también podéis utilizar un foamizado para bolsos, pero no os recomiendo que sea demasiado grueso. Aún así, igualmente lo podéis utilizar, pero siempre tenéis que usar algo para este tipo de bolsos que os den cuerpo, que se queden tiesos. No utilicéis cosas muy blanditas porque luego se queda el bolso como caído, no se queda de pie y entonces con esto siempre os va a quedar mucho más mono porque le va a quedar más cuerpo. Luego vamos a utilizar dos tejidos coordinados que os gusten. Además también vamos a utilizar asa para bolso, que vamos a utilizar 1 metro, y vamos a utilizar cordón. Bueno, yo he cogido cordón de este tipo, podéis poner cinta, podéis poner lo que más os guste. Este cordón son 2,40 metros, lo que nos va a hacer falta. Y tengo aquí 2 abalorios para decorar luego los cordones por los laterales. Bueno, mirad, hay algo que yo siempre os doy las medidas, pero no os hablo mucho de cómo marcar las piezas. Y esto es algo súper importante para hacer un marcado de piezas, porque las piezas siempre os tienen que quedar por un ángulo recto perfecto. Entonces, siempre cuando vayáis a empezar a marcar un patrón, tenéis que utilizar una regla de este tipo. Si no tenéis una regla de este tipo, pues con una escuadra y un cartabón simplemente lo podéis hacer, con una escuadra y con una regla. Nunca os tenéis que fiar de que la tela que habéis comprado está cortada en ángulo recto, porque es muy raro que eso sea así. Entonces siempre tenéis que poner con vuestra regla. Vamos a alinear en el orillo del fieltro, que es lo que sabemos que está 100% derecho, y aquí si os fijáis, veis las curvas que tiene. Por aquí queda menos, por aquí hay más. Una vez que tengamos aquí ya colocada la regla aquí perfectamente alineada en el orillo del fieltro, que como os digo, este es el corte recto, que es el que viene de fábrica, con una regla larga la vamos a poner totalmente pegada a esta, apoyada. Ahí, totalmente apoyada con esta regla. Lo voy a poner un poquito más arriba porque aquí no lo veis bien. Lo voy a poner más acá, ahí, para que lo veáis bien. Como veis, aquí se acerca un poquito más. Entonces aquí es como que sigue subiendo. Entonces le voy a subir aquí un poquito más la regla. Ahí bien alineada al orillo, y ahora con esta la voy a poner bien apoyada contra esta regla. Y ahora con mucho cuidado, sin que esta se me mueva, retiro esta y ya puedo hacer aquí la línea recta. Y ahora sí que nos aseguramos que esta línea está perfectamente en ángulo recto con el orillo del fieltro. Como veis, aquí hay como 2 centímetros. En cambio, fijaos como en esta zona hay escasamente 1 centímetro, centímetro y medio escasamente. Entonces, por eso siempre hay que asegurar el ángulo recto y nunca fiarse de cómo va cortada la tela, porque muchas veces parece que es un ángulo recto, pero suelen ser falsos ángulos rectos. Una vez que ya tenemos el ángulo recto marcado, vamos a empezar a marcar las piezas. Estas piezas de fieltro las vamos a hacer de 48 por 42. Como el fieltro tiene de ancho 90 centímetros, lo que vamos a hacer es marcar aquí 42 y aquí otros 42. Esta pieza tiene 50 centímetros de grosor, por lo tanto, aunque aquí le hayamos quitado este poquito, nos van a caber las piezas perfectamente.
Lo que vamos a hacer ahora, desde esta orilla, vamos a marcar aquí. A mí estas cosas siempre me gusta hacerlas con la cinta métrica, mucho mejor que con una regla. Vamos a marcar aquí 42 centímetros y aquí vamos a hacer lo mismo. Desde aquí vamos a medir y a marcar 42 centímetros. Una vez que lo tenemos marcado arriba y abajo, no hace falta hacer más marcas porque si no os van a distraer. Ahora ya con una regla hacemos la línea de división. Y vamos a medir la siguiente. Desde aquí volvemos a medir. Como necesitamos dos piezas, las vamos a marcar las dos a la vez. Y vamos a medir aquí de nuevo los 42 centímetros. Y aquí vamos a marcar los 42 centímetros. Y vamos a volver a hacer de nuevo la línea. Ok, una vez que ya tenemos marcados los 42 centímetros tanto en un sitio como en otro, ahora vamos a marcar los 48. Entonces, desde aquí vamos a medir y ahí vamos a marcar los 48 centímetros. Vamos a hacer lo mismo aquí, desde la línea. Y lo mismo aquí, desde la línea los 48. Y ahora los vamos a unir con la regla. Perdonadme, sé que me salgo de plano, pero es muy grande y no cabe todo. Ok, ya tenemos las dos piezas marcadas. Como aquí nos aseguramos de comenzar con un ángulo recto, luego ya simplemente tenemos que ir midiendo paralelas desde el orillo de la tela y paralelas desde la primera línea que hicimos en ángulo recto con el orillo. Y aquí, como veis, así ya nos hemos asegurado de que colocamos aquí la regla y nuestro ángulo recto es perfecto, tanto aquí como aquí. Ahí, como veis, hemos hecho unos ángulos rectos perfectos. Esta es la base de la labor. Si la base de la labor no la tenéis bien cortada, después las cosas no os van a quedar bien. Así es que nada, voy a recortar estas dos piezas y os sigo diciendo el tamaño del resto de piezas que necesito. Bueno, pues ya tengo las dos piezas cortadas, que os recuerdo, estas piezas son de 48 centímetros, que va a ser el ancho de la labor, por 42, que es el alto. Como habéis visto, este bolso va dividido en dos tejidos. En la base lleva el bichí y en la parte de arriba lleva la tela floreada. Por lo tanto, vamos a ir cortando las piezas. Todas las piezas van a tener una medida común, que es de 48 centímetros. Vamos a necesitar dos piezas de la tela floreada. Tiene 48 centímetros de ancho por 24 centímetros de alto. Para la parte inferior vamos a necesitar dos piezas en esta tela de bichí, este rosa fucsia, juego con la tela, y son dos piezas de 20 centímetros de alto por 48 de ancho. Esto es para el exterior. Para el forro le voy a poner el bichí. Vamos a necesitar dos piezas de 35 centímetros de alto por 48 de ancho, y aquí en la parte superior, que es lo que se va a ver desde fuera, le vamos a poner dos piecitas también de tela de flores. Y esta tela tiene una medida de 9 centímetros de alto, igual por 48 centímetros de ancho. Así es que vamos a empezar con el montaje. Lo primero que vamos a hacer es preparar las asas. Como veis, las asas las he decorado.
Esto ya lo hemos hecho en más tutoriales, las asas decoradas, y lo que hago es coserle una tirita de tela para que queden más conjuntadas con la labor. Le voy a poner la tirita de tela de Vichy. Para hacer esta decoración lo primero que tenemos que tener en cuenta es el ancho de vuestra asa. Este asa tiene 3 centímetros de ancho, por lo tanto vamos a cortar la tira de tela para que la podáis doblar cómodamente de entre 3,5 y 4 centímetros. Obviamente tiene que tener el mismo largo que tenga vuestra asa, en este caso tenemos medio metro para luego dejar 50 centímetros para cada asa del bolso. Por lo tanto voy a cortar una tira de 1 metro por 4 centímetros para que luego podáis doblar la tela cómodamente. Bueno, finalmente, como los trozos que tenía eran de 50, en vez de andarlos uniendo para poner toda la tira y luego la voy a cortar igual por la mitad, pues nada, ya la he cortado por la mitad, la he dejado a 50 y he cortado las 2 tiras de tela de 4 centímetros de ancho. Como veis, al ponerle sobre el asa sobra un poquito a cada lado, entonces aquí la voy a ir colocando y voy a ir poniéndole unos alfileres para ir sujetando, pero como veis los alfileres se los estoy poniendo un poquito hacia el extremo. Ok, ya los tengo colocados. Ahora aquí sencillamente lo que voy a hacer es ir doblando la tela e ir dejando aquí un pequeño huequito hasta el borde del asa. Esto, si queréis, podéis irlo así sujetando con alfileres, o si sois muy habilidosas, irlo cosiendo directamente según dobláis la tela, pero yo os recomiendo que como mínimo lo sujetéis con alfileres. Y las que no seáis tan habilidosas cosiendo, que le paséis un hilván, que son 50 centímetros de hilván y no es para tanto. Así lo voy a ir colocando todo y voy a darle aquí una costurita al borde. Bueno, mirad, veis, ya he cosido este lado, le he dado ahí un pespuntito que apenas se nota, y ahora ya lo que vamos a hacer aquí es ir cosiendo este otro lado, que nos quede a la misma distancia que el otro lado, ¿veis? Y aquí ahora le vamos a ir dando un pespunte, como os he dicho antes, ponedle alfileres o hilvanadlo para que os quede bien sujetito y no se os mueva. Voy a acabar las 2 tiras, ya tenemos aquí las 2 asas decoradas. Como veis, nos queda la cinta dejando a ambos lados la línea blanca, y la verdad que así las cintas de mochila quedan súper bonitas. Decorándolas de este modo podemos hacer que se integren mucho más en la labor y que vayan mucho más coordinadas. Vamos a pasar al siguiente paso. Estas vamos a dejar de momento a un lado. Vamos a unir las piezas del forro. Entonces vamos a unir una de estas tiritas de flores con la otra pieza para el forro, que era de 35 centímetros de alto, con esta que era de 9 centímetros de alto. Vamos a coser aquí a 1 centímetro de margen de costura. Y aquí también vamos a coser a 1 centímetro de margen de costura. Una vez cosidos, vamos a ir marcando aquí bien, dejando los dobladillos hacia arriba. Ahora es el momento de poner algún bolsillo o lo que le queramos poner en la parte interior. A mí me gusta siempre ponerle bolsillos, porque es que un bolso sin bolsillos es terrible. No tienes ni para meter las llaves o el móvil, y algo que tenga fácil acceso. Yo en mis vídeos nunca suelo dar el tamaño de los bolsillos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta aprovechar los trozos de tela que queden para hacer los bolsillos. Mira, yo de esta tela que he utilizado, que he necesitado medio metro de tela, de la de Vichy, me ha sobrado este cachito de aquí. ¿Qué voy a hacer? Partirlo a la mitad y sacar 2 bolsillos del tamaño que me queden. Por eso, como os digo, nunca os voy a decir el tamaño de los bolsillos, porque tengo la opinión esa que hay que ir aprovechando la tela que nos queda. Cortar esto a la mitad.
Y en estos dos trozos que me queda, sencillamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a doblar a la mitad y voy a hacer una costura aquí así, hasta aquí, dejando aquí una apertura para darles la vuelta. Yo siempre los bolsillos los hago dobles. Me gustan más que queden dobles. ¿Por qué? Porque así no se quedan costuras por dentro por ningún sitio. En este caso, esto como es una tela tejida a dos tonos de hilo, es igual el derecho y el revés de la tela. Es indiferente totalmente, no tienen derecho ni revés. Sí que cuando tienes una tela de este tipo, como esta floreada, que son telas impresas, como veis la parte trasera es más clarita que la parte delantera, porque son telas impresas. Entonces, a mí por eso tengo esta costumbre de hacer siempre los bolsillos dobles, porque cuando es este tipo de telas, si solamente haces aquí un dobladillo, luego la parte de dentro se te ve blanca y a mí no me gusta, me parece que queda muy feo. Aparte, que haciendo los bolsillos de este modo quedan mucho más duros y más resistentes. Voy a cerrar los bolsillos, que voy a hacer estos dos, así doblándolos a la mitad, que va a quedar un bolso de buen tamaño, porque como veis de sobra para guardar el móvil, las llaves o lo que necesitéis. 25 centímetros por 30. Tiene cada una de las piezas para los bolsillos, pero como os digo, yo siempre aprovecho los restos de tela que me quedan después de haber cortado todas las piezas para el bolso. Una vez cosido el borde del bolsillo, lo vamos a colocar sobre la tela de forro. Aquí tenéis que tener una cosa en cuenta a la hora de colocar los bolsillos. Lo primero es, aquí el frunce que lleva el bolso va a ir a partir de esta línea de aquí, va a ir aquí en esta zona. Por lo tanto, el bolsillo no lo podemos poner muy pegado aquí, si no se nos va a quedar ahí metido en el frunce. Hay que ponerlo un poquito más abajo. Pero tened cuidado, no os paséis, porque aunque aquí veamos mucho hueco, tenéis que tener en cuenta que aquí 9 centímetros son para el fondo, porque este fondo tiene 16 centímetros, con lo que aquí vamos a necesitar 9 centímetros, 8 para la mitad del fondo más 1 de margen de costura. Por lo tanto, el hueco real en el que tenemos que meter el bolsillo es este. Eso es algo que siempre tenéis que tener en cuenta. Una vez lo tengamos promediado, que nos quede en una zona que veáis que queda a una distancia prudente de arriba y que nos quede muy pegado al fondo porque resulta un poco incómodo. Lo vamos a colocar, a centrar bien, que nos quede aquí la misma distancia a ambos lados y perfecto, aquí nos quedan 12 centímetros, pues si os sirve de orientación. Y de aquí lo he colocado pues a unos 3 centímetros y medio más o menos del borde de la tela floreada. Para coser el bolsillo, recordad, aquí siempre hay que rematar muy bien. Os lo digo siempre, pero es que aquí es donde sufre toda la tensión los bolsillos y por donde siempre se descosen. Entonces, yo lo que suelo hacer para coser los bolsillos y que queden muy bien rematados es, comienzo a esta altura, más o menos a 1,5 centímetros del borde. Hago una pequeña costura en diagonal, así. Luego hago una pequeña costura en horizontal y ya bajo todo alrededor del bolsillo. Cuando llego aquí, le hago una pequeña costura en horizontal. Esta costura es como de medio centímetro. Y luego bajo como 1,5 centímetros en diagonal hasta unir de nuevo con la línea en la que subí cosiendo. Al hacer aquí este pequeño triangulito, le da muchísima resistencia para que no se nos abra el hilo y no se nos descosan los bolsillos. Voy a coserle los dos bolsillos al forro y continuamos. Listo, ya hemos cosido los dos bolsillos al forro y en este igual. Vamos ahora a montar ya la parte exterior. Esto lo vamos a dejar aparte. Para montar esto sencillamente vamos a unir estas dos piezas. En este caso, como el dibujo no tiene sentido, lo podemos poner la tela como queramos. Ya sabéis que en caso de que la tela tenga un sentido, tendréis que colocarla, como esta es la parte superior, colocaremos el sentido de la tela de este modo, que quede esta en la parte superior y esta en la parte inferior. Como os digo, esta da igual porque no tiene sentido. Vamos a colocar esta encima y vamos a coser aquí a 1 centímetro. Una vez cosidos, los vamos a abrir de este modo. Los dobladillos nos tienen que quedar hacia abajo, hacia la tela de bichín. La vamos a montar sobre la pieza de fieltro.
Voy a ir poniéndole aquí unos alfileres, sujetando primero esta división, asegurándome de que esté muy bien centrada la tela sobre el fieltro. Y ahora le voy a dar una costura por encima del bichí a 1 milímetro de distancia de la costura de la división entre las dos telas. Esto lo vamos a hacer con las dos piezas igual. Vamos a colocarle las asas al bolso. Las asas habrá que colocarlas de este modo, así boca abajo, para que luego al abrir nos queden la decoración hacia afuera. Vamos a colocarlas como a 13 centímetros y medio desde el borde en cada lado. Y recordad que aquí siempre tiene que asomar un poquito de asa. Nunca las coloquéis completamente al ras, porque este tipo de asas se deshilachan con mucha facilidad. Y si no dejáis un poquito de asa por dentro, se os van a deshilachar y vais a tener que descoser para rehacer, para volver a ponerle las asas en poco tiempo. Estas, como llevan la tela cosida, van a tener muchísimo más aguante porque gran parte de la fuerza se la va a llevar la tela. Entonces no vamos a tener tanto problema con que se nos deshilachen. En caso de que no tuvieran tela, en vez de dejarle como yo le he dejado aquí 1 centímetro o así, yo le dejaría un par de ellos. Otra cosa, estas asas son para un bolso corto. Las asas no van a quedar muy grandes, te las vas a poder meter en el hombro, pero el bolso te va a quedar muy justito en el hombro. Y si no, es para llevarlo más bien de este modo. Para este tipo de bolso a mí me gustaba más que llevarlo colgado al hombro. En caso de que quisierais haceros las asas para colgarlo al hombro, la medida idónea del asa son 70 centímetros. En esta, sabéis que estamos utilizando 50 centímetros. Voy a sujetar aquí ambas asas, le voy a dar un pespuntito al borde para que no se me muevan al coser, y también es algo importante cuando las pongáis. Lo primero, veis que he puesto 2 alfileres en cada asa. Esto es importante porque si ponéis solamente un alfiler así, el asa, mirad, baila y probablemente al coser se nos va a torcer y nos va a quedar así torcida. Por lo mismo, siempre le pongo 2 alfileres, uno a cada lado, para evitar que al coser se desplace y se me mueva. Si aún así, a pesar de ponerle 2 alfileres, las sentís un poquito inestables, siempre la podéis sujetar aquí también con otro alfiler para aseguraros de que no se os mueva de ninguna manera. Una vez tengamos bien sujetas las asas, le vamos a colocar el forro encima. Le vamos a colocar así el forro, la parte floreada hacia arriba, y vamos a coser aquí a 1 centímetro de distancia. Esto lo vamos a hacer con las dos piezas igual. Pues ya hemos cosido las dos piezas. Aquí les he dado un buen rematito en el borde. He pasado 2 o 3 veces sobre el asa para que quede más fuerte y no se nos vaya. Pues así ya tenemos las dos piezas cosidas. Esta la tenemos igual ya cosida. Una vez ya tenemos así las piezas montadas, vamos a marcar dónde nos van a quedar las aperturas para meter el cordón. Mirad, recordáis que os comenté antes que la apertura nos va a quedar justo después de este borde hacia arriba. Por lo tanto, aquí hay justo 7 centímetros. La apertura va a ser de 3 centímetros, por lo que la apertura será de 5 a 7. Pero no la vamos a dejar tan justa porque si no nos va a quedar aquí muy pegada. La vamos a subir medio centímetro, por lo que la apertura nos va a quedar del 3,5 al 6,5. Lo que vamos a hacer es traspasar aquí esa medida. Vamos a colocar aquí la cinta métrica desde la costura y vamos a marcar al 3,5 y al 6,5. Aquí tenemos las dos líneas de donde va a quedar la apertura. Vamos a marcarlo aquí mejor porque es donde después lo vamos a ver al coser. ¿De acuerdo? Marcaremos al 6,5 y al 3,5. Y en este lado vamos a hacer lo mismo. ¿Veis que tenemos aquí el pespunte de la costura? Pues desde ahí vamos a medir al 3,5 y al 6,5. Ya tenemos hechas las marcas de la apertura y vamos a colocar una pieza sobre la otra. Aquí lo primero, como siempre os digo, hay que enfrentar las costuras. Primero vamos a enfrentar estas costuras, las del borde del bolso. Aquí le vamos a poner un alfiler sujetándolas muy bien. También vamos a enfrentar la costura
aquí la costura del cambio del forro a la tela exterior y en este lado, y aquí vamos a enfrentar también primero esta costura del cambio de tela, que nos quede muy bien alineada una con otra. De momento solamente vamos a sujetar este trocito de aquí. Aquí ahora le voy a poner un par de alfileres más, aquí y aquí, y en este lado lo voy a sujetar exactamente igual. De momento vamos a coser solamente estos dos trozos. Vamos a coser desde aquí hasta aquí, vamos a rematar muy bien y otra vez desde la marca coseremos hasta aquí. Y en el otro lado haremos exactamente lo mismo. Ya hemos cosido los dos laterales dejando aquí la apertura aquí que os comenté antes. Ahora lo que vamos a hacer, por eso no hemos cerrado todo. Aquí vamos a abrir la costura así, de este modo. Y le vamos a poner así un par de alfileres sujetando la costura abierta. ¿Veis dónde está el agujerito? Y en este lado vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer es coser alrededor. ¿Veis dónde está el agujerito? Le vamos a hacer así una pequeña costura como un cuadradito todo alrededor del agujero para que ya se quede esta tela aquí dobladita y se quede bien sujeta. Ya hemos hecho la cajita aquí cosida por la que van a salir los cordones. Una vez que ya tenemos estas dos cajitas hechas en ambos lados, vamos a volver a dar la vuelta a la labor y vamos a acabar de cerrarla. Vamos a ir sujetando todo alrededor con alfileres de nuevo y ya vamos a acabar de coser todo este rectángulo de aquí y en este lado vamos a acabar de coser el forro. Le vamos a dejar aquí una apertura como de unos 12 centímetros o así, para después poderle dar la vuelta cómodamente. Ya tenemos todo cerrado, el bolso, y aquí le hemos dejado la apertura para darle la vuelta de unos 12 centímetros como os comenté antes. Vamos a hacerle ahora aquí los rebajes para el fondo del bolso. Entonces, como os dije, el fondo del bolso va a tener 16 centímetros de ancho. Vamos a hacerle aquí el marcaje a 7 centímetros. Le vamos a hacer una cajita que mida 7 por 7. Y por esta cajita va a ser por la que vamos a recortar directamente. Vamos a abrir las cajitas igual aquí. Aquí directamente, si queréis, para que nos queden perfectamente iguales, sencillamente con una podemos cortar la otra, ya que esta tela se marca bastante mal y para ver las marcas es un poco más complicado. Ahora ya vamos a coser el fondo, los fondos del bolso. Vamos a abrir. Aquí hay algo que siempre os explico y es muy importante. Siempre abráis desde aquí dentro. Meted los dedos para comprobar que la tela no se os queda plisada o recogida. Aquí voy a abrir las costuras. Mirad, aquí se me está abriendo la costura. Esto no lo podemos dejar pasar. Si se nos abre la costura hay que darle aquí un remate. Tenía la puntada un poquito larga y al tener la puntada un poquito larga ahora se me abre. Así es que voy a cerrar estos bordes que veis se me están abriendo para que pueda colocar bien la tela sin que luego se quede todo esto descolocado. Bien, pues ya están todas las esquinitas rematadas para evitar que se nos abran. Así es que, como os decía antes, siempre metiendo bien los dedos, abriendo bien la costura y siempre tenemos que tirar desde aquí.
Esto de colocar esto así, no, porque aquí abajo, sin darnos cuenta, esto se puede quedar mal doblado y como veis aquí nos va a quedar una doblez que no queremos. Esto tiene que quedar siempre muy bien abierto. Vamos aquí a enfrentar la costura abierta y vamos a abrir aquí un poquito para comprobar que nos quede costura con costura. Voy a poner aquí un par de alfileres, uno en cada lado, para sujetar las costuras abiertas y antes de colocar el resto, lo que os decía, siempre tirad bien de aquí para que quede muy bien abierta. Y ya voy a sujetar en este lado y en este. Vamos a colocar la contraria, que es esta de aquí. Y lo que vamos a hacer aquí es igual abrirla bien desde abajo. Esta sencillamente voy a llevar una costura acá hacia cada lado, no hace falta que las abra. Y como siempre, abriendo muy bien desde abajo, voy a ponerle un alfiler a cada lado. ¿Qué voy a hacer ahora? Directamente las voy a coser las dos juntas. Mirad, como veis, es la costura de un lado del bolso con la costura de un lado del forro, las unimos así. Voy a ir poniendo los alfileres todos juntitos ya. Y lo voy a coser a 1 centímetro y de este modo las voy a coser las dos juntas. Esto de coser las dos a la vez es para que el forro ya se quede sujeto al exterior del bolso. Esto en una labor grande como esta no hay mucho problema de hacerlo, porque aquí nos da bien para poder ir colocando bien la labor. ¿Qué ocurre? Si lo que vais a hacer es un neceser que sea mucho más chiquitito, es preferible, como hice por ejemplo en el tutorial pasado del bolso neceser, que las uní después al final, las costuras, para que se quedase el forro unido al cuerpo del bolso. En este caso, como es una labor bastante grande y tengo espacio de sobra para moverme, pues lo que voy a hacer es hacerlo todo a la vez y así me ahorro costuras. Voy a colocar esta y ahora voy a unir estas dos aquí. Y ahora aquí ya también vamos a darle la costura a 1 centímetro, uniendo a la vez forro y exterior del bolso. Aquí, por si tenéis alguna duda acerca de si lo habéis montado bien o no, os debe de quedar aquí en medio, ¿veis? La apertura, y esta es la parte que es el fondo del bolso por la tela exterior. Voy a marcar aquí un poquito esto bien abierto. Pues nada, ahora ya le vamos a dar la vuelta. Ahora no lo podemos enrollar como yo os enseño habitualmente a enrollarlo. Entonces nada, sencillamente le vamos a ir dando la vuelta poquito a poco y con paciencia. Antes de cerrar la apertura, que se la vamos a cerrar luego, a mí siempre me gusta darle la vuelta al bolso y echarle por aquí un vistazo para comprobar que todo nos ha quedado bien cosido y bien unido. ¿Veis? Aquí nos ha quedado el encaje de costuras perfecto. Aquí también nos ha quedado genial. Tanto el encaje de costuras del borde también nos ha quedado perfecto. Vale, pues nada, voy a cerrar la apertura y vamos a continuar. Esta apertura se la podéis, así con mucho cuidadito, le podemos ir aquí poniendo unos alfileres y tenéis dos opciones: o bien la coséis a mano con una punta escondida o le dais un pespunte con la máquina a 1 milímetro de distancia. Eso sí, si la vais a coser a máquina hay que sujetarla muy bien,
porque como la vamos a coser tan cerca del borde, si no está muy bien sujeta, lo que nos puede pasar es que se nos quede la mitad de la costura abierta porque no pillemos con la máquina uno de los lados. Así es que una vez que la tenemos toda sujetita, le voy a dar un pespunte a 1 milímetro del borde. Y ahora vamos a ir colocando el borde del bolso. Vamos a ir así colocando alfileres todo al borde para que nos quede la tela de forro como un poquito hacia adentro. Mirad, ¿veis cómo nos queda la costura? En este lado no se ve nada y se ve un poquito más la costura hacia el lado de dentro. Así vamos a ir colocando todos los alfileres. Le vamos a dar un pespunte aquí. Aquí ya hemos hecho una costura a 2 centímetros del borde. Como veis, nos queda justo al borde de la apertura. Vamos a hacer ahora otra costura aquí, a esta altura, justo debajo de la apertura. Primero vamos a irlo sujetando todo con alfileres. Lo que pasa que para hacer esto os recomiendo que para sujetarlo mejor le deis la vuelta al bolso y lo vayáis sujetando, estirando muy bien esta parte de aquí del forro, porque realmente la costura la vamos a hacer como aquí, al borde de esta pieza. Entonces, si la queréis hacer por este lado, porque ya la tenéis marcada, no hace falta que ahora por el otro lado andéis marcando toda la línea para coser, para que os quede derechita. Simplemente, si lo vamos sujetando aquí con la tela bien estirada, vamos a solucionar. Ok, esto ya lo tenemos todo cosido. Nos han quedado ahí las dos costuras. Como veis, está quedado aquí al borde y tenemos la otra. Y ahora ya lo único que nos queda es pasar la cinta por los agujeros. Recordáis que teníamos 2,40 metros de cinta. Lo que vamos a hacer es partirla a la mitad. Y esta, para poderla pasar bien con un imperdible, porque esta cinta se deshilacha muchísimo, os recomiendo que le pongáis un pedacito de cinta adhesiva, así, alrededor, y ahora con un imperdible metáis el imperdible así entre medias y de este modo no se nos va a salir el imperdible y podremos meter bien la cinta. Para meter esta cinta recordáis que tenéis que empezar por aquí, dar toda la vuelta y volver a salir por aquí, para que dejemos aquí dos extremos, y luego lo mismo desde el otro lado. Hemos colocado uno de ellos, vamos a volver a hacer lo mismo con la otra. Y ahora, como tenemos aquí ya estos dos extremos, vamos a empezar por este otro lado. Vamos a dar toda la vuelta y a volver a salir por aquí. Ya tenemos metida la cinta en ambos lados. Lo que voy a hacer es, le voy a poner estas bolitas decorativas. Quizás sean un poco oscuras, quizás sean un poquito oscuras, pero es que no tenía otras que tuvieran el agujero tan grueso como para podérselo colocar. Así es que he dicho mejor estas que nada. Vale, pues una vez dentro le vamos a hacer aquí ya un nudo y ya nos va a quedar así. Vamos a apretar bien el nudo. Lo que vamos a hacer con estos flequitos es ya retirar la cinta adhesiva que le colocamos antes. Vamos a irlo deshilachando, así con ayuda de una aguja los vamos a ir deshilachando bien. Los vamos a cepillar muy bien y así ahora vamos a recortar los pelitos para que queden todos igualitos. Y así ya de este modo nos va a quedar el acabado del cordón. Vamos a hacerle lo mismo en el otro lado. Pues ya tenemos el bolso terminado. Así nos va a quedar cerrado con sus cordoncitos colgando. Aquí igual si queréis al cerrarlo le podéis
soltar ahí los cordones, pero como veis queda súper mono. Y una vez que lo abramos, nos queda ahí con sus bolsillos interiores. Ha quedado un bolso súper chulo. Pues nada, hasta aquí la labor de hoy. Espero que os haya gustado y que os decidáis a haceros uno para vosotras. Que tengáis una feliz semana y nos vemos el próximo domingo. Chao.